Buenas tardes. Tenemos el gusto de tener con nosotros a Daniel Rovira. Estamos en el Museo Nacional de Artes Visuales. Le hemos pedido prestada la sala al museo para hablar de una muestra que está en otros museos, pero acá estamos muy bien representados por lo que vamos a conversar con Daniel. Daniel, se están desarrollando en este momento en Montevideo una muestra en 5 museos distintos sobre alumnos de Joaquín Torres García. Y un poco la idea de este encuentro es que nos cuentes tu participación en esa muestra y en ese catálogo, sobre todo, que es absolutamente descomunal. Bueno, gracias por venir. Hay más de 50 alumnos registrados, muchos olvidados, decís, y otros consagrados. De todos escribiste algo y de cada uno le pusiste un subtítulo que de alguna manera los define. Vamos a empezar con quien nos acompaña en la sala, al maestro. Contame. Hablar del maestro es hablar de una circunstancia histórica destacada, ¿no? No en balde la escuela que creó Torres García prácticamente es única, no hay otra similar en toda América Latina. Y eso se debe fundamentalmente al dinamismo, la energía, entre comillas, la locura que tenía Torres García y que transmitía a la juventud de los años 40, 50, que fueron fundamentalmente los que llegaron a conocer su forma de ver el arte y su forma de enseñarlo. Torres García para mí es como un abre puertas, digo, el arte uruguayo es otra cosa antes de Torres y es otra cosa después de Torres. A tantos años, tantas décadas de su desaparición física y de la desaparición de la mayoría de sus alumnos, quedan solamente 12 excepciones de sus compañeros, de sus alumnos con nosotros. El arte de Torres García y de los alumnos de Torres García es un tesoro nacional que mucha gente lo considera así, mucha gente llegada al arte, inclusive gente que, bueno, de alguna manera no comulga o no comulgó con las ideas que Torres García exponía y llevaba adelante, ¿no? Entonces, Torres García para mí es el demiurgo del arte contemporáneo uruguayo que empieza a mediados del siglo XX y bueno, que hasta estos días, como bien decías tú, concita la atención del público a través de 5 exposiciones muy interesantes, muy nutridas de obra, muy documentadas y de alguna manera he participado también en esta gran empresa, ¿no? Decías la locura de Joaquín. ¿Qué locura tenía? ¿Cuál era la pasión que lo animaba a esto? Bueno, evidentemente es a través de terceros el asunto, ¿no? Pero que en esa época una persona mayor, y para la época mucho más que mayor, hubiera hecho en un poco más de 10 años 600 conferencias, eso solamente es un hito, es un hito. Si a eso le agregamos el trabajo con los alumnos, la libertad creativa, pero a su vez la disciplina, el trabajo, son una serie de herramientas que juntas dan justamente el nacimiento a este fenómeno, donde algunos dicen que participaron más de 150 artistas con estadía, algunos muy breve, pero a través de los años que estuvo el taller abierto.
En esta muestra que nosotros estamos presentando, que está presentando la Fundación Gurvich, hay unos 50 artistas. De esos 50 artistas, yo tuve el placer de trabajar en cerca de 40 historias de esos maravillosos artistas que siguieron a ese hombre que fue tan intrépido y tan fuera de lo común acá en la Montevideo de esa época. Por ser un compatriota nuestro en la Argentina, te voy a pedir que empecemos por Edwin Studer, el hombre que trabajó los bajorrelieves de la que fuera la embajada del Uruguay en la Argentina. Vos lo llamás ahí como el muralista, entre el muralismo y la pintura. Le pones como subtítulo a Edwin Studer. Y la otra pregunta que te quiero hacer, además de esta, es: en esas 600 conferencias, por supuesto lo escucharon miles de personas, ¿qué es lo que decía Joaquín Torres García que puso tan en boga su nombre y su academia? Vamos a empezar por lo último. ¿Por qué? Claro, de alguna manera es el por qué pasó eso, ¿verdad? Pasó eso porque Torres García tenía un método, un profundo conocimiento filosófico de las culturas precolombinas, de la cultura europea, creaba una simbiosis especial, y la forma en que lo transmitía es lo que lo hacía único. O sea, el arte de Torres García fue un quiebre en su época, francamente duro para el ambiente artístico uruguayo. Había mucha gente que estaba en contra de lo que hacía Torres García y todos sus alumnos. ¿Quiénes eran esos? Y bueno, ¿y qué decían? Era el arte, entre comillas, contra los muchachos que venían de la mano de Torres García. Y bueno, los epítetos pueden multiplicarse, ¿verdad? O sea que en su momento, y esto es bueno tenerlo presente, para ninguno de ellos, empezando para Torres García, fue fácil esto. Nosotros, desde nuestro tiempo, lo vemos con cierta facilidad, pero en su época no fue así. Fue una lucha constante inclusive para poder sobrevivir haciendo lo que hacía. Eso un poco contestándote la segunda parte. Bueno, Edwin Studer fue un pintor, obviamente un alumno del taller Torres García, que justamente él se manifestó también a través de la aplicación de la enseñanza torres garciana en la arquitectura. Es muy valioso lo que hizo él. Hubieron varios, pero creo que él fue la persona más destacada en ese sentido. ¿Y por qué digo entre una cosa y la otra? Porque lógicamente en el taller empezó siendo pintor, siguiendo las líneas tradicionales del taller, el manejo del dibujo, en fin, el manejo de la paleta que empleaba el taller, etc. Pero después se fue retirando de eso y se instala, digamos, de alguna manera, en el apoyo a trabajos referentes como edificios, el famoso urnario del Cementerio del Norte, en fin. Y lógicamente el trabajo que él hizo en la ex embajada uruguaya en Buenos Aires es francamente singular, ¿no? Muy atrayente. Pero hablando de argentinos, hay varios, ¿no? Hay varios. Sí, te iba a mencionar algún otro más, sí, pero sí. Antonio Pesino, por ejemplo. Claro. Antonio Pesino, que era cordobés, me parece. Antonio Pesino es uno de los tantos que se enteran de la existencia de Torres García y se viene a Montevideo. Él y un amigo se instalan en Montevideo
y empieza a participar en las clases del taller. Pero así, olvidó, no olvidó, digo, como una manera de decirlo, dejó atrás lo que venía haciendo para agarrarse fuertemente a la enseñanza de Torres. En el caso del vecino, además, fue una persona con valiosísimo aporte en lo que era la publicidad, el diseño gráfico, muy importante, digo. Yo llegué a conocerlo muy poquito, pero llegué a conocerlo al vecino.